Nos vamos a orar y luego tomamos asiento. Padre eterno, muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permite estar en tu casa. Gracias, mi Señor, porque en este día de reposo tomamos, Señor, de tu palabra el consejo, la exhortación, las demandas, y nos reunimos, Señor, para adorarte según entendemos en tu palabra que es correcto hacer, de la manera que es correcto hacer, hasta donde ahora todavía entendemos, Señor. Ábrenos más el entendimiento para cada día perfeccionar la adoración que te debemos a ti en todo sentido. Ayúdanos, Señor, que nuestro carácter, nuestra actitud, estando en tu casa, sea la correcta, Señor, sea la apropiada. Tú conoces y tú escudriñas nuestros corazones. Tú sabes qué hay en ellos. Sabes la razón y el motivo también, Padre. Ayúdanos para que, pues, nuestra adoración sea sincera delante de ti. Padre, perdona nuestros pecados. Sí, Señor, te lo hemos suplicado. Ayúdanos en ese sentido. Ayúdanos también, Señor, a abrir nuestro entendimiento a tu palabra y que tu palabra nos brinde la certeza de lo que ya conocemos, de lo que ya sabemos, Señor, de lo que ya has otorgado a tus hijos. Pero también, mi Padre eterno, que aquellos que entre nosotros pudieran estar, que no tienen estas garantías, Señor, de estas promesas como reales en sus vidas, puedan, Señor, a través de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio que nos ha sido dado, arrepentirnos de nuestros pecados y venir, Señor, a ti con una fe genuina y verdadera. Y entonces apropiarnos de todas aquellas promesas que son dadas para tus hijos. Ayúdanos, Señor, en eso. Perdónanos, Padre. Y te suplico también que nos ayudes a ser dadivosos, generosos, dadores de lo que tú nos has dado, y que también, Señor, en las ofrendas que hemos de dar a lo largo de este día o a lo largo de nuestros días, para tu honra y gloria y tu obra aquí en la tierra, sean con un carácter dispuesto, alegre y generoso. Para tu honra y para tu gloria, Padre eterno, oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Seguimos en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Los hermanos que están en la iglesia en Roma. Hermanos, hay una pregunta, y esta pregunta giraría en torno de la salvación. El hablar de salvación, hermanos, para algunos pudiera ser un poquito complicado, en cuanto a que la salvación para algunos pudiéramos decir claramente, hermanos, que no la merecemos. Si somos honestos, hermanos, aun cuando hayamos pasado 10, 20 o 30 años en los caminos del Señor, todavía hacemos un examen a nosotros mismos y decimos, no merecemos esta salvación tan grande. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía en nosotros hay pecado, pues. Si yo les preguntara, en lo que va del amanecer hasta ahorita, hermanos, en lo que su conciencia está abierta, en lo que ustedes saben lo que hacen, pues, ¿habrán pecado? ¿Habrá pasado un pensamiento indebido por su cabeza? ¿Habrán, hermanos, expresado una mentira? ¿Habrán dicho algo que no es correcto? ¿Habrán, hermanos, hablado una palabra que no edifica? ¿Se habrán enojado con su prójimo? Hermanos, si usted me dice que no, podemos decir que nos engañamos. En alguna manera, hermanos, hemos fallado. Pudiéramos decir, hermanos, ¿con qué presteza te alistaste para venir a la casa del Señor? Y usted pudiera decir, bueno, es que tenía un poquito de flojera, me levanté más tarde, por eso llego más tarde. Hermanos, es pecado. ¿Con qué actitud estás aquí? Es que me vine molesto con mi esposa, con mi esposo. Es que tengo tantas cosas que hacer, pero tengo que ir a la iglesia. Hermanos, si tú vienes con esa actitud, eso es pecado. ¿Crees que mereces la salvación? No. Por eso, hermanos, cuando hablamos del tema de la salvación y cuando hablamos de las garantías o seguridad de la salvación, pues, hermanos, para algunos no la merecemos. Y si no la merecemos, porque, hermanos, aún sin querer pecamos, ¿cómo podemos perseverar en ella? Y, hermanos, habrá otros, además, que contemplen la salvación como un mito. Contemplen la salvación como aquellos que el Señor dice a través del apóstol Pablo en esta carta a los romanos, que la cruz de Cristo para muchos es locura,
de aquellos que en el capítulo 1, de alguna manera envanecidos, habiendo conocido a Dios y envanecidos en sus propios conocimientos, son, hermanos, ajenos a esta gracia. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, le quitaron la gloria que le correspondía a Él. Y esa gloria que le correspondía a Dios, se le entregaron a animales, cuadrúpedos y a una persona, dice la Escritura. Entonces hay quienes, además de que pudieran decir que no la merecemos, hay quienes además, hermanos, pudieran decir que si no estamos en condición de merecerla, tampoco estamos en la condición de poder perseverar en ella. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, verso del 31 al verso 39. Romanos capítulo 8, verso 31 al verso 39. Hago lectura, hermanos, sigan ustedes por favor con su vista. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, lo que estamos leyendo aquí, pareciera ser que Pablo está resumiendo todo lo que ha hablado desde el capítulo 5 hasta este capítulo 8 en el verso 30, hasta el verso 30. Porque Pablo hace una pregunta, hermanos, en este verso 31. Y en este verso 31 la pregunta que Pablo hace es, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué? ¿Qué pues diremos a qué? Hermanos, si usted recuerda lo que hemos hablado desde el capítulo 5, Pablo les estaría diciendo, ¿qué pues diremos a esto que han escuchado desde el capítulo 5, donde dice las garantías y resultados y consecuencias de la justificación? ¿Recuerdan? Hermanos, la primera cosa maravillosa que resulta de la justificación es que tenemos paz para con Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos ahí, hermanos. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz, hermanos, por medio de mi persona. Paz porque ahora yo soy buena persona. Paz, hermanos, porque ahora las cosas las hago mejor. No, hermanos, porque aún por mejor que quiera hacer las cosas, sigo siendo imperfecto. De manera que la paz que tenemos para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque de ninguna manera nosotros merecíamos ser justificados. Entonces Pablo les dice, hermanos, ¿qué pues diremos a esto? Hermanos de la iglesia en Roma, hermanos de la iglesia Torre Fuerte en Obregón, hermanos de la iglesia donde quiera que estén, háganse esta pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Dice la palabra de Dios, hermanos, que no solamente Pablo nos habla de esta garantía o consecuencia de la justificación, de que tenemos paz para con Dios. Dice, hermanos, que aún en medio de las aflicciones nosotros nos gozamos. ¿Cómo es posible que me goce en medio de las aflicciones? Diríamos nosotros. Como seres humanos, ¿cómo es posible que nos gocemos en medio de las aflicciones? Tendríamos que pensar lo que dijo Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Hermanos, y la palabra del Señor es clara cuando el mismo Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces aquellos que aman a Dios, hermanos, no son inactivos.
Aquellos que aman a Dios no son estáticos. Aquellos que aman a Dios no se quedan en sus hogares cuando la posibilidad de darle la honra a Dios en su casa es tiempo. Hermanos, aquellos que aman a Dios obedecen sus mandamientos, guardan su palabra. El mismo Señor Jesús, mientras disertaba en una casa, llega alguien y le dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor, señalando a la congregación, a los que estaban escuchando, les dice, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Se imaginan? ¿Quiénes son los que le aman? ¿Quiénes son aquellos a quienes todas las cosas les ayudan a bien? Dice Pablo, hermanos, en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Todo lo que han escuchado. Para los que están en Cristo no hay condenación. Aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos a quien el Espíritu les revela su Espíritu, que son hijos, aquellos, que han sido adoptados, aquellos que son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, es a ellos a quien dice Pablo, tienen todos estos beneficios de la justificación, ya no hay condenación en ellos, pero hermanos, cuando Pablo repite todo esto y les pregunta, ¿qué pues diremos a esto? La respuesta, hermanos, tendría que salir de corazones convencidos, de corazones que le creen al Señor. Escuchábamos en la mañana una prédica donde, hermanos, no se trata de creer en Dios en el sentido de conocerle por los escritos. Si se trata, hermanos, de creerle a lo que Él dice. ¿Cuántas personas pueden hablar de que conocen a Dios porque han leído en la Biblia y porque pueden decir, bueno, yo sé que nació el Señor Jesús nació en Belén, nació en un pesebre, nació así, a tal edad fue martirizado, a tal edad fue muerto y después resucitado? Y pueden, hermanos, declarar muchas cosas, pero le creen a las promesas que se dan en la palabra de Dios respecto de Él. Es muy diferente. Es muy diferente. Hermanos, todo lo que Pablo ha estado hablando acerca de estas maravillosas enseñanzas, de esta maravillosa doctrina de la gracia, es algo de lo que Pablo les pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Hermanos, cuando Pablo habla acerca de la justificación y cuando Pablo habla en el capítulo 8 de que ya no hay condenación para los que están en Cristo, esto es maravilloso entender, porque en el mismo capítulo 8 de esta carta de Pablo a los Romanos, vean lo que dice el verso 29, por ejemplo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues hermanos, aquellos que son justificados de Romanos capítulo 5, verso 1, ya habían sido pensados, planeados, escogidos desde antes de que el mundo mismo hubiese sido creado. Es increíble. ¿Cuántos creen en Dios y cuántos le creen a Dios? Ahí hay una diferencia. Y entonces Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos a esto? La justificación o este hecho maravilloso no fue algo que se planeó en el momento de que tú pecaste y entonces tengo que buscar una solución para que tú no tengas problemas. No, hermanos, mucho antes de que tú hubieses posado sobre la tierra, incluso de que tu conciencia hubiera estado en tu cabeza, en tu mente, pues hermanos, ya el Señor había pensado, decíamos el domingo pasado, nuestras hermanas, nuestras esposas, cuando están embarazadas, aún nosotros, hermanos, como esposos, sin tener el conocimiento de nuestro hijo, ¿cómo será? ¿Será grande, chiquito, gordito, feíto, bonito, güerito, etcétera? No sabemos cómo va a ser, ni siquiera, hermanos, sabemos qué va a hacer cuando crezca, y los amamos en el vientre de nuestra madre, en el vientre de nuestra esposa, amamos a aquel que viene, hermanos, como nuestro hijo. Pero resulta que, por ejemplo, Hitler, ¿se acuerdan ustedes de aquel hombre?
Hermanos, aquel hombre también fue un producto que estuvo en el vientre de su madre, un producto que también fue acariciado en el vientre de su madre, un producto que también sus padres quisieron, pero no sabían la magnitud de hombre que venía a este mundo. Un hombre, hermanos, que sacrificaría a muchas personas. Un hombre que haría atrocidades, hermanos, y quedaría marcado en la historia como esto. Pero sus padres lo amaron, no lo conocían. Pero hermanos, a diferencia de esto, dice la palabra de nuestro Señor que Él sí nos conoció y nos conoció mucho antes. Y Él sabía cuánto indiferencia habría en nuestros corazones respecto de Él. Él sabía cómo seríamos delante de aquellas cosas que Él ama y que nosotros no amamos. Él ya sabía cuánto tendríamos enemistad con Él. Por eso dice el capítulo 5, verso 1, hermanos, por consecuencia de la justificación, tenemos paz. La paz es contrario a la enemistad. Quiere decir, hermanos, que antes había enemistad entre nosotros y Dios, aún por más que dijéramos, no, sí, Señor, yo te quiero, yo creo en ti. Hasta muchos hermanos de manera cariñosa le decían papito Dios, tatita Dios. Pero hermanos, nuestra carne nos engaña. El profeta Jeremías dice que nuestro corazón es perverso. Y agrega diciendo, más que todas las cosas. No es perverso, hermanos, es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño los corazones, dice el profeta Jeremías, en el caso de nuestro Dios diciendo esto. Ahora imagínense, hermanos, Dios conociendo el corazón de los hombres, aún así escogió para salvación a algunos, sabiendo cómo iban a ser. Entonces, Pablo les está diciendo en este verso 31, hermanos, pensando en esto, no fue al vapor, no fue algo tratado desde antes. ¿Qué pues diremos a esto? Esta pregunta también, hermanos, es directa para usted y para mí. ¿Qué pues diremos a esto? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 al verso 14, nos dice, Segunda Tesalonicenses 2, del 13 y el 14, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor. Estos hermanos amados por el Señor son aquellos que antes conoció. Dice, de que Dios os haya escogido, es decir, predestinado, desde el principio, esto es antes de la fundación del mundo, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, que Dios ha estado trabajando para que todo obre para nuestro bien conforme al propósito que Él tiene para los que le aman. Esto es lo que dice el verso 28. Y hermanos, esto nos debe de quedar muy claro, porque el Señor no nos predestinó ni nos llamó para ver si seríamos salvos en el futuro. No, hermanos. Esto no es un preconocimiento como para decir, nuestro Dios en el pasado supo que en 2000 y feria 2024, 2020, 2010, en el año 1900 y fracción, fulano de tal creería en Él. Entonces regresa al pasado y lo escoge para que sea efectivo ese llamamiento. No, hermanos. Dios no se anda paseando en el tiempo para ver quién será salvo y escogerlo en el pasado antes del principio de los tiempos. Ese preconocimiento que algunos le atribuyen, hermanos, a Dios para salvación, en el sentido de que hacen al hombre corredentor de sí mismo. Y cuando digo, hermanos, corredentor de sí mismo, estoy diciendo que le atribuyen al hombre la posibilidad de decir soy salvo o no soy salvo. Es decir, de mí depende si soy salvo o no soy salvo. Hermanos, esto no es cierto. Si tan solo en una pequeña posición el hombre pudiera determinar si es salvo o no es salvo, hermanos, nunca, jamás el hombre sería salvo, porque el mismo Pablo lo dice en el capítulo 3 de Romanos, el hombre no busca a Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice Pablo, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero también, hermanos, en ese capítulo dice Pablo que Dios le dio vida cuando estaba muerto. Entonces no fue el hombre corredentor de sí mismo. No depende del hombre, hermanos, la salvación. No depende de que alguien diga, sí, yo quiero. No, hermanos, es que alguien quiso antes que Él. Y el que quiso antes que Él era Dios. Fue Dios.
Por eso, antes de la fundación del mundo, había conocido a todos, y aún todavía, hermanos, los que han de venir, los que han de llegar a este mundo. Dicho sea de paso, nosotros no somos la última generación. Así como nació Eliab, es posible que antes de que el Señor venga nazcan otros más, o es posible que algunos lleguen a la edad adulta y tengan descendencia. Pues hermanos, también a esos los conoció. Antes que nosotros conociéramos a nuestro nieto y que Alberto y Saraí conocieran a sus hijos, Dios ya los conocía. Es maravilloso, hermanos. Y aún Alberto y Saraí no saben qué será de Eliab y de Eliel. No saben qué será, pero el Señor sí sabe qué será de ellos. Y esto, hermanos, es maravilloso porque no depende de ti ni depende de mí, como algunos enseñan. No, hermanos, entonces Dios estaría sujeto a la voluntad del hombre para salvar. Dice Jonás, la salvación es de Jehová. Y en el Evangelio según San Mateo, en una parábola, el mismo Señor dice en la parábola, ¿qué no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿Y qué es la salvación de nuestro Dios? Es su propiedad. Así que no puedo hacer con la salvación lo que yo quiero. Si nos damos cuenta de eso, hermanos, vean por ejemplo Romanos capítulo 9, verso 21. Romanos capítulo 9, verso 21. Dice, ¿o no tiene la potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No puede acaso el alfarero, hermanos, hacer del barro como quiere? ¿O acaso el barro le podrá decir al alfarero, como dice el verso 20 de ahí mismo? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermanos, ¿pudiéramos nosotros como criaturas de Dios, como creación de Dios, tener autoridad sobre Dios? De ninguna manera. Y entonces dice Pablo, así como la vasija de barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Bueno, es que el alfarero quiso hacer de una masa de barro un vaso diferente, una taza diferente, quiso hacer cosas diferentes porque Él es el alfarero y Él tiene el barro en sus manos y Él hace como Él quiere. Hermanos, Dios es lo mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Y esto es algo, hermanos, que Pablo quiere que los hermanos de la iglesia en Roma entiendan. Ya les ha explicado Pablo estas doctrinas maravillosas de la gracia. Les ha hablado de la elección, les ha hablado de la justificación. Y ahora quiere Pablo que ellos entiendan la garantía, que ellos entiendan esa obra maravillosa y gloriosa de la salvación. Qué hermosa garantía, hermanos. Pero no está en tus manos y no está tampoco en mis manos. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 42, verso 2. Que el Señor puede hacer todas las cosas y ninguno de sus planes serán frustrados. Así que, hermanos, si el Señor te conoció desde antes de la fundación del mundo, si el Señor después de conocerte te predestinó y luego te llamó y luego te justificó y luego te va a glorificar, hermanos, ¿algunos de esos planes de Dios pueden ser frustrados? ¿Hay alguien más grande que Dios para decirle esto no lo vas a hacer? Hermano, yo puedo tener planes como hijo, pero en vida de mis padres, mis planes como hijo se miraban frustrados porque estaba bajo la tutoría o autoridad de mis padres. Mis padres me decían, no vas a ir. Tú quieres ir a fulana parte, pero yo te digo que no vas a ir. Entonces mi plan se frustraba. ¿Habrá alguien más grande que Dios para decirle, Dios, ese plan que tú tienes de salvar a Mario, ¿tú no sabes cómo va a ser Mario? ¿Que tú no entiendes, Dios, que en el futuro Mario va a ser así, así, así? No, a él no lo escojas. No, hermanos. Ninguno de los planes de Dios, no hay nadie más grande que Dios, puede ser frustrado. Ninguno de sus planes. Así que yo creo que cuando Pablo menciona estas doctrinas, o que Pablo dice que pues diremos a esto, Pablo quiere fortalecer en ellos, en estos hermanos, quiere fortalecer su salvación. Está bien, hermanos, han conocido muchas cosas maravillosas, pero
deben de entender que al ser justificados, al saber que no hay condenación, al saber que ustedes fueron escogidos y al saber que serán glorificados, tengan por claro que ustedes no van a perder su salvación y tengan entendido que la salvación de ustedes está garantizada. Pero ¿cómo es posible? Hoy todavía, hermanos, y hay quienes piensan que la salvación se puede perder. Y ya hemos hablado en sermones anteriores de que esto no es posible. Y no es posible que tu vida esté o tu eternidad esté dependiendo de tus obras. No, hermanos, si tu vida eterna o tu salvación no dependió de tus obras, sino que dependió de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, entonces, hermanos, tu perseverancia tampoco dependerá de ti. No, sino de aquel que te salvó. Porque ninguno de sus planes serán frustrados. Sí, hermano, usted va a ser responsable de su vida de santidad, usted va a ser responsable delante de Dios. Sí, hermano, pero de que su salvación se pierde. Hermanos, no se equivocó el Señor en el principio al verte escogido para salvación, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, también tiene que quedarnos claro, porque hay un pensamiento en el que dicen que todos somos hijos de Dios, y si todos somos hijos de Dios, entonces todos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ¿cuál es, hermanos, la realidad? Juan 8:44 dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Pero también dice Juan, capítulo 1, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay una grande diferencia. Así que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Pero los que son hijos de Dios son beneficiarios con esta promesa y esta garantía de salvación. Porque aun cuando llegue a pecar, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Pero hermanos, hay algo todavía, yo dijera que si aún alguien batallara para decir o para aceptar o para creer en la garantía de la salvación, veamos lo que dice el verso 32 del capítulo 8 de Romanos. Piensa, hermanos, como dice Pablo empezando en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, dice Pablo, ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que para respaldar Pablo esta doctrina acerca de la salvación, usa este verso 32, el que no escatimó, el que no minimizó, el que no negó, el que no limitó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las garantías de las promesas que él ha declarado? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Esas bendiciones, hermanos, que Dios nos ha dado y que nos llevan a su propósito, es en razón del Hijo de Dios, no es en razón nuestra. Aquel a quien el Padre no escatimó para darlo en sufrimiento y en sacrificio por todos nosotros, es la razón, hermanos. Es la razón. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Si hay alguien entre los creyentes que justifica su salvación por sus buenas obras, aquí le está diciendo Pablo que no. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Está diciendo, hermanos, es aquel a quien el Señor le llama, este es mi Hijo amado. Es aquel que vino, hermanos, a entregar su vida en un sacrificio suficiente y completo. Dramáticamente, hermanos, tormentoso. Por aquellos que ya antes había conocido y que el Señor sabía que serían perversos, pero aún a pesar de eso, hermanos, Él no escatimó a su propio Hijo. Pero sabían que después de esto le crucificarían a su propio Hijo, pero el mismo Señor no escatimó eso. Aún en el pasado los escogió. Y aún, hermanos, todavía, continuamente, cuando muchos blasfeman delante de Él, cuando muchos son desobedientes delante de Él, cuando son indiferentes. Pero si el Señor en el pasado, habiéndote conocido
y habiéndote tomado como aquel a quien destinaría para esta salvación tan grande, hay un momento en tu historia que Dios te llamará de manera irresistible a través de su palabra, y tú entenderás la magnitud de tu pecado, y tú te vas a doblegar delante de Él. No eres tú el que es suficiente, no eres tú el que eres más grande, el que es más grande es mi Dios. Es por esto, hermano, que Pablo enfatiza, no se trata de ti. Es mi Dios quien entregó a su Hijo amado y no lo escatimó, no se lo reservó, no lo limitó. Yo miro a los papás que tienen bebés en sus brazos y pensaríamos, hermanos, seríamos capaces de entregar a nuestro hijo o a nuestro nieto, bueno, en este caso nuestro hijo, para que fuera masacrado, para que un adicto a las drogas tuviera vida. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos, hermanos, que si permitiéramos que aún nuestro hijo nos dijera: Padre, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas solo? Pero la razón de ese dejar solo a nuestro hijo era porque muriera por un adicto, por un violador, por un asesino, o por alguien que se cree justo y bueno, pero que realmente no lo merece. Hermanos, nuestra carne no está en la condición de poder decir: lo haríamos. Cada quien que pague su precio, dijéramos. Hermanos, Dios es diferente. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el verso 32, debe de quedarnos claro a quienes tenemos esta relación con Dios tan estrecha, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, Dios Padre entregó lo más amado, su propio Hijo. Lo entregó por sus enemigos, como dice otra vez Romanos capítulo 1. Aquellos que eran aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, desleales, sin afecto natural. Aquellos que aborrecían también a sus padres. Aquellos que solamente merecían ira. Aquellos que merecían la ira. Es por ellos y es por nosotros, hermanos, que nuestro Dios entregó a su Hijo amado en el que Él tiene complacencia. A su único Hijo. Y dice Pablo, hermanos, que esto lo que hizo nuestro Dios, si lo hizo así, agrega diciendo Pablo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si entregó a su Hijo, lo más amado, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No cabe en nuestra cabeza, hermanos, pensar el amor maravilloso que Dios derrama sobre aquellos a quienes escogió en la eternidad para que sean salvos. Y aquellos que ahora gozan de la salvación, hermanos, también no cabe en nuestra cabeza cómo no haya fidelidad y gratitud hacia nuestro Dios respecto de su obra. Hermanos, si Dios es capaz de entregar a su Hijo para salvar, si Dios es capaz de entregar a su Hijo, como dice el verso 32, por nosotros, por todos nosotros. Creo, hermanos, que esto es porque Dios sabe que el sacrificio de su Hijo es suficiente. Si Dios es capaz de hacerlo. ¿Se acuerdan que en el pasado, en el Antiguo Testamento nos menciona que año tras año tendría que entrar el sumo sacerdote y ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo? Y esto se repetía año tras año, año tras año. Pero el escritor a los Hebreos dice que el sacrificio de Cristo fue solamente hecho una vez y para siempre. Es decir, hermanos, a lo largo de la historia, en el pasado y aún en lo que viene en el futuro, el sacrificio de Cristo fue suficiente, es suficiente y será suficiente. Ya no es necesario sacrificio tras sacrificio. Por eso, hermanos, nuestro Dios lo entregó porque era suficiente.
No tienes que hacer obras que amparen tu derecho a la salvación, no, hermanos. Aunque Santiago dice, y estamos totalmente de acuerdo, pues palabra inspirada de Dios, que nuestra salvación se va a ver manifestada también a través de nuestras obras, pero nunca nuestras obras van a ser el origen de nuestra salvación, no. Pero sí van a ser la consecuencia de nuestra salvación. Esto es algo que nos debe de quedar, hermanos, muy claro, porque la pregunta sigue siendo, hermanos, ¿sabes esto ahora? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, hermanos, si esto pareciera poco para fortalecer la seguridad de salvación en los creyentes en Roma, como en los creyentes en Torre Fuerte, o los creyentes en cualquier parte, vean lo que dice Pablo en el verso 33 y verso 34 del mismo capítulo 8. Dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estos escogidos, hermanos, de lo que hemos hablado, escogidos desde antes de la fundación del mundo, son los que Pablo ha mencionado como aquellos justificados, porque vean, hermanos, lo que dice otra vez el 33, ¿quién acusará a los escogidos? Estos escogidos son aquellos en los que ya no hay condenación, los que están en Cristo. Estos escogidos, hermanos, son los justificados, aquellos que tienen paz para con Dios. Estos escogidos son aquellos, hermanos, en quien Dios obrará a través de todas las cosas para el bien de ellos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, estos que están en Cristo, ¿cómo podrán ser acusados? Hay dos preguntas que hace Pablo aquí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién es el que los condenará? ¿Quién acusará a los... Hermanos, todas estas personas que han sido escogidas en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, ¿pudiera Dios condenar a alguien que Él mismo escogió para salvación? Habría una contradicción tremenda ahí. ¿Cómo es posible que yo me contradiga si yo lo escogí para salvación? Si yo soy el que le justifico a través de mi Hijo Jesús y ha de ser glorificados, ¿cómo es que van a ser condenados? No hay posibilidad. Por esto, hermanos, es la misma pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Todo lo que Pablo nos ha dicho debe de ser para nosotros una clara garantía de nuestra salvación. No podemos ni debemos dudar de esta garantía, hermanos, porque esto sería, por un lado, ignorancia y por otro lado, pecado. Porque Dios nos lo ha declarado, porque Dios lo ha dicho en su palabra, entonces no saberlo sería ignorancia, es decir, ignorar lo que dice Dios. Y por otro lado, hermanos, no creerle a Dios lo que Él está diciendo sería, Señor, pues mucho lo que tú estás diciendo, creo que te equivocaste, sería pecado. Y creo, hermanos, que muchas personas incurrirán en pecado porque no creen estas garantías de Dios, porque muchos todavía tienen temor y dan mala interpretación a algunos textos de la Biblia, porque creen que cuando dice la Escritura, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? No está diciendo, hermanos, que la salvación se va a perder porque se descuida. Está diciendo, hermanos, que no descuidemos vivir la vida cristiana de la manera que honra a Dios a través de la gracia que nos ha dado. Somos hijos de Dios. No descuidemos eso, no sea que pequemos y ofendemos a Dios. Pero en ninguna parte está diciendo que la salvación se pierde por consecuencia de ese descuido. Hermanos, de ser así, nadie estaría inscrito en el libro de la vida. Hablamos de David, un hombre según el corazón de Dios. Hermanos, ¡qué descuido tan grande! Haber estado con la mujer de uno de sus soldados, haber tenido un hijo con ella. Sí, hermanos, pagó la consecuencia a través del sufrimiento de sus hijos. Sí lo pagó. Pero él perdió su relación con Dios. No, hermano, es hijo. Hermanos, nosotros como padres, por más desleal que sea el hijo, por más ofensivo que haya sido el hijo, imaginemos, hermanos, en el más grande de los
de las escenas, que uno de nuestros hijos resultara que fue sicario o que es sicario. Por eso dejó de ser tu hijo. Es posible, hermanos. Tú ya no tienes comunión con tu hijo porque la manera de como vivía tu hijo no era agradable a ti y tú no aceptabas eso que él hacía. Y es más, tú marcaste los límites y tú le dijiste, hijo, no puedes estar en la casa. No hay comunión entre tú y yo porque lo que tú haces es malo y es perverso. Pero la pregunta es, ¿deja de ser tu hijo? No deja de ser tu hijo. Hermanos, ¿sabría el Señor que David le fallaría? ¿Sabría el Señor que Adán pecaría? Más atrás todavía, ¿sabías que Adán pecaría el Señor? Sí sabía. Dejó Noé, hermanos, de ser un varón perfecto delante de Dios porque también él cometió sus errores. O Abraham, porque en el futuro miramos que él mintió. Cuando lo escogió, cuando le dice, vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y más adelante vemos, hermanos, otras acciones también de Isaac, su hijo, como también mintió. Por eso fueron raídos del libro de la vida. No, hermanos. El que Dios toma por hijo, lo va a corregir, sí, dice Hebreos 12, pero también, hermanos, al que Dios escogió, al que Dios destinó, al que Dios salvó, hermanos, nada va a hacer que cambie este propósito, porque Job dice, ninguno de sus propósitos puede ser frustrado. Ninguno de sus propósitos puede ser frustrado. Hermanos, dice Pablo claramente en este verso 34 ahora. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En un sentido está diciendo el apóstol Pablo que el juez justo ha declarado que no hay una acusación válida para los que están en Cristo. Pues qué, hermanos, pues su Hijo Cristo el que murió. Así que no hay una acusación que sea válida, puesto que su Hijo, su amado Hijo, el que no conoció pecado, dice Pablo, hermanos, en esta parte, fue Cristo el que murió en rescate por muchos. De manera, hermanos, que por causa de este sacrificio, los pecados de aquellos que son escogidos son borrados. Así que entonces, ¿cómo podrá ser alguien acusado? ¿Cómo podrá ser alguien, según dice el verso 34, condenado? Si fue Cristo el que murió. Y luego dice, hermanos, si fuera esto poco, que Cristo fue el que murió, agrega, más también el que resucitó. O sea, no solamente dijéramos, hermanos, algunos pudieran decir, bueno, Cristo murió como mueren todos los seres humanos. De hecho, consta aún en la historia que el cuerpo de él fue sepultado. Pero también lo que la historia llega a negar es la resurrección, aun cuando podemos nosotros a través de las Escrituras constatar que esta es totalmente cierto. Y hermanos, hay muchos textos que avalan la veracidad de esto, porque no solamente incurrían aquellos que eran discípulos del Señor que miraron su resurrección como para decir, es que estaban de acuerdo. No, hermanos, 500 personas después, muchos más dieron testimonio de que había resucitado. Así que, dice Pablo, en esta porción de las Escrituras, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, pero luego dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. Hermanos, Pablo está dando varias garantías ahí. No solamente se trata de aquel que murió por tus pecados y los pagó porque fue un sacrificio suficiente, sino que también está diciendo, mira la garantía de que esa muerte fue expiatoria, es que resucitó. Pero no solamente eso, mira, todavía tienes dudas, además Él está a la diestra de Dios Padre. Fíjate, la garantía maravillosa. Muere por tus pecados, resucita para dar la victoria a esa garantía, pero además de eso, está sentado a la diestra del Padre, pero todavía te falta algo para entender, dice, además intercede por nosotros.
¿Cuántas garantías está diciendo Pablo para que pudieran ellos, los hermanos, estar tan satisfechos, tan gozosos, hermanos, de esta doctrina de la salvación y de la garantía de la salvación? Hermanos, miramos a Dios como un juez justo, ¿cierto o no? Dios es juez justo. Y no solamente, hermanos, es un juez que está diciendo que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Este juez justo dio, hermanos, la forma para que el pago se diera por nuestras transgresiones. Y si esto fue así, entonces, bueno, ¿quién va a condenar a los escogidos? ¿Quién los va a acusar? Ya pagó el juez justo a través de su Hijo el precio. Ahora además, hermanos, la misma palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Cristo el justo. Imagínense, hermanos, no solamente estamos hablando de que un Dios santo, justo y bueno, el juez justo, está proveyendo el elemento para que tú no seas condenado ni acusado ya estás absuelto, por el sacrificio de su Hijo. Pero luego todavía, hermanos, miramos que no solamente el Señor Jesucristo, como nuestro abogado que intercede por nosotros, que está sentado a la diestra del Padre, y que además de esto, hermanos, muere y resucita, y que intercede por nosotros como buen abogado. Hermanos, es santo, es sin pecado, lo cual era necesario para que pudiera ser también tu vida expiada. De otra manera, hermanos, no habría posibilidad alguna. Imagínense ahora, hermanos, está el Dios santo, justo y bueno, que es el juez. Pero luego tenemos de nuestro lado al abogado, porque también tenemos de nuestro lado al Padre, al juez justo, porque Él dice quién los va a condenar o quién los va a acusar. Si yo ya pagué el precio a través de mi Hijo Jesús. Ahora, hermanos, si miramos esto y luego miramos al abogado que está de nuestro lado intercediendo por nosotros y pagó ese precio de manera personal en la cruz, en el sacrificio. ¿Habrá algo, hermanos, que el juez, que el abogado intercediendo por nosotros, estando a la diestra del Padre, siendo el Hijo amado, le pidiera al juez que no fuera escuchado por el juez, que no fueran las plegarias del abogado escuchadas por el juez? No, hermanos, el juez, en este caso Dios Padre, escucharía siempre todo lo que el Hijo le dijera. Todo, absolutamente. De hecho, hermanos, Juan capítulo 11, verso 42, en la primera parte, el Señor dice: yo sabía que siempre me oyes, dice el Señor Jesús. Así que la intercesión de nuestro Señor por ti, la intercesión de nuestro Señor por mí, es clara. No hay manera de que nada de esto pudiera estropear los planes fabulosos, maravillosos, portentosos de nuestro Dios en favor de sus conocidos, de sus escogidos, de sus llamados, de sus justificados y de aquellos que serán glorificados. ¿Se imaginan todo lo que Pablo está diciendo? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué respuesta tienes a esto? Verso 35 y verso 37, Pablo, hermanos, añade algo y les dice: miren, véanlo también de esta manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, si el abogado está a la diestra intercediendo por ustedes, si el pago ya se hizo, fue suficiente, no hay nadie que los acuse, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Verso 35 al 37. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, esto es Cristo. El que nos amó fue Cristo. El que nos amó fue Dios. Así que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos podrá separar del amor de Dios, dice el verso 39, de este mismo capítulo. No, de hermanos,
Hay algo que podemos ver también aquí, el verso 39, donde nos dice en la primera parte que no hay ninguna cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar del amor de nuestro Dios, pero no es del amor de nosotros por Dios, hermanos. Es del amor de Dios por nosotros. Porque nuestro amor todavía es imperfecto. Porque todavía, hermanos, nosotros tenemos problemas con nuestras debilidades, porque nuestra carne no ha sido salva, pues, no ha sido redimida nuestra carne, según dice Pablo. Pero, hermanos, algo que sí miramos aquí y es muy claro que podemos notar, que esta gracia que es de salvarnos y que es de que nada nos podrá separar del amor de Dios, es claro entender, es de su amor por mí, que es muy diferente a mi amor por Él. Es muy diferente. Hermano, ¿cuántos de nosotros amamos a Dios? Todos. Creo yo que todos. ¿Cómo lo amamos? Guarda mis mandamientos. Hermanos, ¿cumplimos y guardamos la totalidad de sus mandamientos? No. Imagínense, hermanos, entonces nuestro amor para con Dios es imperfecto, pero lo amamos, pero imperfectamente. Pero entonces el amor de Dios para nosotros, ¿cómo es? El amor de Dios para nosotros es perfecto. Tan perfecto, hermanos. Y vuelvo a recalcar que no escatimó a su propio Hijo. ¿Cuánto te ama, hermano? Y hermanos, quiero que esto nos quede claro, porque ese amor, dice por ejemplo Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero siendo aún pecadores, justificados. Porque esto nos debe de quedar claro, hermanos, todo pecador que no está bajo la gracia del Señor, lo que es merecedor es de la ira de Dios. Esto es lo que es. Pero todo aquel pecador que ha sido justificado, porque hermanos, aunque seamos creyentes en Dios y aunque busquemos amar a Dios lo más perfectamente posible, todavía somos pecadores, pero somos justificados. Entonces dice Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, entre comillas justificados, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego dice Pablo acá, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, esto es amor. Y es un amor que no está marcado por debilidad alguna, porque Él pudiera haber escuchado a su Hijo en la cruz y ser movido a una contemplación humana, de poder decirle, lo voy a bajar de la cruz porque está sufriendo mucho mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Pero no lo hizo. Clamó a Él que Él lo libre. Dicen los evangelios y aún el Salmo 22 dice lo mismo. Cuando Cristo estando en la cruz clama y le dice, si es posible que pase de mí esta copa, estando en el huerto antes de llegar a la cruz, pero estando en la cruz dice, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué me has desamparado? Hermanos, qué amor tan grande por usted que desampara a su Hijo porque su Hijo cargaba su pecado. Dice Isaías 53, Jehová cargó en su Hijo, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué amor tan grande por ti. No es, hermanos, mi amor tan grande por Él, es al revés. Así que nada nos podrá separar del amor de Dios. Si dependiera de nosotros, hermanos, ¿desde cuándo? A la primera prueba, a la primera aflicción, a la primera lágrima, a la primera tristeza, a la primera angustia, al primer revés de la vida, ya nos hubiéramos soltado de las manos de nuestro Padre. Hay veces que vamos mi nieto y yo al abarrote y vamos a cruzar la calle y le tomo la mano. Y aparentemente hay cierta seguridad de que él está agarrado de mi mano, pero luego se la quiere sacar, se quiere quitar la mano. Ey, no, mijo, le digo, déjeme agarrarlo porque hay peligro en la calle. Yo puedo, abuelito. ¿No somos así, hermanos, también en veces como cristianos? Si dependiera de nosotros estar asidos fuertemente de la mano del Señor para no caer, si dependiera de nosotros, hermanos, ya hubiéramos caído y recaído.
pero nada nos podrá separar de la mano de nuestro Dios. Nada nos podrá separar, dice la palabra de nuestro Señor. Y de tal manera, hermanos, esas circunstancias adversas que podemos vivir y que se llaman tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, hermanos, estas aflicciones que son usadas por nuestro Dios para nuestro bien y que en veces no alcanzamos a entender, Dios obra para que ellas sean de beneficio para nosotros. Para que nosotros nos parezcamos cada día más, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Así que estas aflicciones, lejos de separarnos del amor de Dios, hermanos, deberían de fortalecernos más en Él. ¿Se acuerdan que dice Job? Dios dio, o Jehová dio, pero también dice, y Jehová quitó. Dice también, hermanos, que Él es el que hace la llaga y Él es el que la cura. Así que soberanamente, hermanos, las aflicciones y tus angustias, tus alegrías, todo está previsto por nuestro Dios. Nada se escapa, ni una lágrima, hermanos. Así como una hoja no cae del árbol sin el consentimiento del Señor, ni siquiera una lágrima de tus ojos será expulsada sin que Él sepa el por qué y el cómo y aún el cuándo. Él es el origen de todo. Job dijo que solamente hemos de esperar el bien y no el mal de parte de nuestro Dios. Así que lo que podemos mirar, hermanos, que la muerte misma ni siquiera podrá separarnos del amor de Dios. Es más, hermanos, Pablo, en la carta a los Filipenses, dice categóricamente que es lo mejor. No porque uno lo busque, sino cuando Dios lo otorgue. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que el morir es ganancia. Así que la muerte, en lugar de separarnos del amor de Dios, lo único que hará será llevarnos a la presencia amorosa de nuestro Padre. ¿Qué pues diremos a esto? Piense, hermanos, en lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque esto también es su propia pregunta, o es una pregunta para usted también. Somos más que vencedores, dice la Escritura, sí, hermanos, pero no somos más que vencedores por nosotros mismos, ni por nuestros propios méritos, sino por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que trabaja en todas las cosas para nuestro bien. Somos más que vencedores por Él, no por nuestras capacidades. No hay en nosotros, hermanos, valor alguno para esta gracia tan maravillosa que se nos ha otorgado. Así que nuestra salvación no dependió de nosotros, sino del Señor. Y hermanos, nuestra perseverancia o nuestra preservación en esa salvación tampoco va a depender de nosotros, sino de nuestro Señor. Fíjense lo que decía ahorita en el verso 35 al verso 37. Aquellas aflicciones, aquellas cosas que miramos de carácter físico, como las tristeza, la angustia, los conflictos, la desnudez, el hambre. Bueno, entonces alguien pudiera decir, pero hermano, ¿y si tenemos un ataque de Satanás? ¿Eso sí nos podrá separar del amor de Dios? Porque estamos hablando, hermanos, de cosas físicas. Pero hermano, Pablo también dice en el verso 38 al verso 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no hay nada que nos pueda separar de esta relación con nuestro Dios? ¿Por qué no hay nada que nos pueda separar del amor? ¿Habrá alguien, como decía hace un momento, más poderoso que Dios?
que pueda, hermanos, arrebatarle de sus manos sus preciadas ovejas? ¿Habrá algo que le puedan quitar a él, que es de su propiedad? No. Juan capítulo 10, verso 27 al 29, dice el Señor a través del evangelista Juan. Juan 10, 27 al 29. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados... estoy en Juan 10, 27, 29. Mis ovejas, dice el Señor a través de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, esta parte importantísima, hermano, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dijéramos entonces, ni las aflicciones del tiempo presente, ni las angustias, ni la desnudez, ni la espada, ni la muerte, ni las potestades, ni los ángeles, ninguna cosa creada, hermanos, nos va a poder separar de la mano de nuestro Dios, ni los demonios, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Y hermanos, si usted oye la voz del Señor y le sigue, es porque es su oveja. Y si es su oveja, está en las manos del Hijo. Pero hermanos, todavía miraríamos cómo es que el Señor Jesucristo tiene en su mano a cada uno de ustedes. Pero luego miramos que dice el Señor, de la mano de mi Padre nadie las va a arrebatar. Es como si dijéramos que el mismo Dios une su mano a la de su Hijo, de tal manera, hermanos, que sería imposible que fueran arrebatadas. Si lo vemos de esa manera, hermanos, y aún de las manos del Señor Jesucristo es imposible. No es posible. De las manos de nuestro Dios no hay nadie que sea superior a Él. Y vuelvo a decir, hermanos, también, el hecho de que no podamos creer acerca de la salvación y la garantía, pues hermanos, a lo largo de la Biblia se habla y sería o ignorancia y además pecado no creerla. Si eres hijo de Dios, hermanos, es que tú eres guiado por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu Santo nos guía también a toda verdad. Y esta es una verdad ineludible. Es una verdad, hermanos, que no puede ser franqueada. Es una verdad que no puede ser dudada. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues? Hermanos, creo que todo lo que hemos hablado ha sido en relación de los hijos de Dios. La garantía de la salvación es para los hijos de Dios, hijos de Dios. Pero hace un momento mencioné que Juan capítulo 8, verso 44, hace mención de que hay otros que son no hijos de Dios, sino hijos del diablo. Entonces para ellos no aplica esta bendición, más bien lo que aplica, hermanos, es una eterna condenación. Fíjense, hermanos, para el creyente, una eterna salvación, segura, garantizada, porque aquel que justificó es el mismo que murió, y el mismo que resucitó, y el mismo que está a la diestra del Padre, y además el que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, aquellos que dice, por ejemplo, Juan, capítulo 3, que el que cree de cierto no es condenado, pero el que no cree, de cierto es condenado. Estos que no creen son los que están calificados para Juan capítulo 8, verso 44, donde le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo cierto es que aquellos que en arrepentimiento y fe vienen a los pies de Cristo, pidiendo perdón y pidiendo humildemente, sé propicio a mí, es la única oración escuchada por Dios Padre para el ser humano o para el no creyente, la oración de arrepentimiento.
Así que si tú no has tenido una relación con el Señor, entonces sigues siendo hijo del diablo. Y los que son hijos del diablo les espera una horrenda expectación de juicio. Pero hermanos, para aquellos que bajo la gracia de nuestro Señor han sido beneficiados, han sido bendecidos con una garantía tan grande, hermanos, como es la salvación, y como decíamos hace un rato, algo que no les podrá ser quitado, algo que no les podrá ser arrebatado, algo, hermanos, por lo que el Hijo tiene sujetas a estas ovejas, pero que también además, dice el mismo Hijo, que también están en las manos del Padre. ¿Qué pues diremos a esto? Aún es tiempo de rogar a Dios por misericordia. Aún es tiempo de pedirle perdón por nuestros pecados. Aún es tiempo de arrepentirse. Aún es tiempo de genuinamente venir a Él. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros le amamos a Él. Pero también dice, porque Él nos amó primero. Así que no hay manera, hermano, de que usted pueda sentir un arrepentimiento genuino si no es que este arrepentimiento está siendo provocado por Dios. Si tú estás conforme como vives sin arrepentirte de tus pecados, en tus pecados perecerás. Pero Dios es lleno de misericordia. Tú no sabes que serás salvo, yo no sé si tú lo serás. Él es el que lo conoce. Pero tú puedes orar al Señor, puedes arrepentirte. Y si tú vienes a Él, es porque Él te trajo. Dice el mismo Señor Jesús, todo el que a mí viene, yo no le echaré afuera. Pero antes dice, hermanos, todo aquel el que Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú sientes en tu corazón una carga tan grande, que es necesario, y te acusa, que has pecado y te arrepientes delante de Dios. No de una manera hipócrita ni superficial, ni una manera para callar la conciencia. Genuinamente reconociendo que has ofendido a Dios. Si tú vienes con un arrepentimiento así y le pides perdón, Él te perdonará. Y entonces las garantías de la salvación tan grande también las vas a tomar propias. Por lo pronto, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está sobre el impío. La ira de Dios también es tan real como la garantía de salvación. Nos ponemos en pie, por favor, hermanos. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por la misericordia con la que tú tratas a tu iglesia a lo largo de la historia. Gracias, Padre, por lo que tú hiciste en la iglesia con los hermanos en Roma y de la manera que a través del apóstol Pablo, usándolo a él como un instrumento útil, tú hablaste estas maravillosas doctrinas a la iglesia. Pero también, Padre, los confrontabas para que vieran su realidad, para que reconocieran su condición, para que ellos también respondieran a esta palabra. ¿Qué pues diremos? Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si aún, Padre, la intención del hombre fuera arrebatar la vida de tus hijos, lo único que sucedería es que iríamos a gozar de la presencia eterna de nuestro Dios eterno para siempre. Ahora la disfrutamos, Señor. Ahora lo creemos, pero en aquel momento será de una manera literal en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a mirar esto. Ayúdanos, Señor, a estar convencido de lo que tú has dicho respecto de nuestra seguridad de salvación. Es tan real como tan real eres tú, que lo prometes. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos contigo por la obra que has hecho.
Perdona nuestros pecados, te lo suplicamos, Señor, también suplicándote por aquellos que entre nosotros pudieran estar, Señor, que simpatizan con tu palabra, que simpatizan con la iglesia, que simpatizan con lo que es espiritual, pero que, Señor, no basta con simpatizar. Aquellas mismas palabras, Señor, que le dijiste al intérprete de la ley en la figura de nuestro Señor Jesucristo, conociendo los mandamientos y el más grande de ellos y el segundo de igual manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y Señor, aquella respuesta o aquellas palabras que le decías a aquel hombre, no estás lejos del reino, era totalmente y es totalmente cierto. Conocer tu palabra no nos hace estar dentro del reino. Padre, te suplico por quienes nos escuchan, que ellos puedan hacer una reflexión de su vida. Y Señor, sean movidos por tu Espíritu Santo a reconocer su pecado. Y que Señor, el arrepentimiento provisto por ti, que no es según el mundo, le lleve a tus pies, Señor. Por ellos te pido, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que la gracia de nuestro Dios sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos, hermanos, hoy a las 6 de la tarde para estar también en la enseñanza y en la cena del Señor. Dios les bendiga.